memoria en la que nosotros hemos insertado el paisaje, ¿no? Nuestra mesa, la mesa 1, perfilamos este tema de lo que era la memoria en el paisaje, y a lo largo de las diferentes sesiones que hemos ido teniendo, las ponencias han sido, la verdad, una de las mesas más numerosas. En la parte en la que yo he moderado, ¿no? Se reunieron 8 de las comunicaciones. Y pensando en que tenían en común, ¿no? Me parecía que había como 3 bloques interesantes para destacar en este resumen en estas comunicaciones. Por un lado estaban las ponencias de Muriel Gómez Pradas, que nos expuso su investigación sobre lo que era el contexto cultural, el paisaje como contexto cultural, ¿no? Esa visión de lo que fue los primeros años de la posguerra en Cataluña y cómo la sociedad buscó unos modos de reactivar la cultura. Por tanto, en este caso era esa idea de una especie de metáfora, ¿no? De lo que es un contexto en el que se inserta la actividad humana como escenario cultural. En esta línea también me he permitido la libertad de situar la comunicación que presentó Víctor Rabasco, ¿no? Con estas mezquitas del siglo XX, del siglo XXI, que miran a la ciudad de Córdoba, que miran a la mezquita, a ese bosque de columnas y color, ¿no? Que es la mezquita de Córdoba, como un anclaje identitario de la comunidad musulmana. Me parecía que también en este caso estábamos ante un contexto cultural amplio de lo que es el mundo islámico y cómo la mezquita de Córdoba funciona como una seña de identidad en ese paisaje islámico en Europa, ¿no? Y por otro lado, Víctor Iniesta estaba también su comunicación, desde mi perspectiva, inscrita en este contexto, ¿no? Él hizo una aproximación a lo que era la revista Kodak, y lo que pretendía era hacer el contexto fotográfico en relación, valga la redundancia, con la fotografía, ¿no? Cómo el paisaje que se recoge en esta revista daba una idea de lo que era la fotografía en ese momento a nivel de público, porque iba destinada al público en general, ¿no? Y cómo el paisaje llega a ser un objeto de consumo y de consumibles, porque en realidad lo que buscaba la revista era vender todos los productos relacionados con la marca Kodak. Por tanto, lo que nos muestran es un escenario y, por tanto, la idea de paisaje como escenario se pone de relieve, y la importancia de nuestra mirada como observadores. Un segundo bloque que me parecía que surgía de todas estas ponencias es cómo el paisaje y los elementos del paisaje son integrados en la obra artística. María del Mar Escalas nos habló de Miquel Barceló. Podemos decir, bueno, pues un paisajista, sin más. Claro, pero cuando tú ves las fuentes documentales que ella ha utilizado con un documental en el que Miquel Barceló trabaja en la playa, esparce las arenas sobre los pigmentos y luego le da una lavada a la orilla del mar, de algún modo podemos pensar que está integrando ese paisaje en su propia obra, ¿no? Luego Sara Losada nos habla del paisaje rural, natural, explotado, pero intervenido por el artista, y nos mostró realmente una infinidad de lugares recuperados o no,
recuperado, no, una gran cantidad de espacios rurales que los artistas han contemplado como paisajes en los que, de nuevo, capturar el paisaje para meterlo en su propia obra, intervenirlo. Y también Miren Vadillo, con la obra de Juan Luis Goenaga, nos pone en una situación muy similar, ¿no? Cómo este artista vasco interviene en el paisaje, pero lo hace más con una intención fotográfica. Este artista se le conoce sobre todo por su obra pictórica, pero realiza una serie de fotografías y esas fotografías lo que recogen es esa intervención con piedras, un poco al estilo de Serra o bueno, de otros muchos artistas del land art. Este sería como el segundo bloque, ¿no? Esos elementos del paisaje o ese paisaje en su totalidad integrado en la obra artística. Y por otro lado tenemos la visualidad del paisaje, digamos, de lo construido, como podían ser catedrales, grandes hitos dentro del paisaje como arquitecturas, pasamos a un paisaje aparentemente deshabitado. Esto realmente en las comunicaciones manifiesta ese anhelo social, ¿no? En esta sociedad del siglo XXI nos inspira con frecuencia mucho más ese paisaje deshabitado donde nosotros podemos proyectarnos que esas ciudades, por antiguas que sean. No es el caso, a lo mejor, de nosotros historiadores del arte, pero sí de la mayoría de la sociedad. Y esto pudimos verlo tanto en la comunicación de Mercedes Burgos, que aborda los estereotipos del uso simbólico del paisaje asociado a estados de ánimo o de situaciones personales a lo largo de la vida, y también en las campañas publicitarias analizadas por Ana Pérez Varela de la Xunta y de distintos organismos en torno al Camino de Santiago en el Xacobeo. Por tanto, como veis, tres bloques muy distintos, pero yo creo que contemplar el paisaje, atraparlo para mostrarlo a otros con muy distintas intenciones, sean las narrativas como en el cine, sean en campañas publicitarias o sea a través de ese baño del lienzo en la playa de Miquel Barceló, pues ha estado muy presente en las distintas comunicaciones. Destaca en todas ellas la idea del valor de la experiencia, de la experiencia personal en la apreciación, en la configuración del paisaje y también en su proyección, en su habitabilidad o contemplación. Se ha puesto en evidencia la realidad del continuo devenir del paisaje como reflejo y como respuesta de ese continuo devenir de quien proyecta en él su mirada y cómo lleva a convertirlo en bien de consumo, en uso simbólico o, lo que más nos interesa, a integrarlo en su obra de arte. Este sería un poco el resumen desde mi perspectiva personal de lo que presenciamos, de las aportaciones que se realizaron en esta sección, ¿no? Muchas gracias. Por mi parte, estuve encargado de presentar y moderar la mesa 1A, dedicada a las... si puedes pasar por favor a la siguiente. A la memoria de los paisajes sagrados o urbanos, que se trataba de una de las más extensas en cuanto a número de comunicaciones de todo el Congreso, pero también en cuanto a cronología abarcable.
Las dos primeras intervenciones abordaron la época antigua, que desde la historia del arte es un campo en el que desde aquí insisto en que debe ser aún más estudiado y abordado. Las siguientes dos trataron el periodo medieval, la quinta y la sexta a caballo entre la Edad Moderna la Edad Media con la Edad Moderna, y una última, las postrimerías de esta misma. En total fueron 7 intervenciones pronunciadas por investigadores, todos ellos doctores, en diferentes estadios de su carrera, pero que realmente en todos los casos evidenciaron una profunda madurez y profundo conocimiento sobre el tema abordado. Además, todas ellas versaron en torno al impacto generado por los muy diversos tipos de paisaje sobre las propias producciones artísticas locales, bien a través del propio skyline de las ciudades, bien a partir de los relatos políticos o religiosos construidos y divulgados. Lo cierto es que la imagen del paisaje, entendido como un contexto espacial ampliamente reconocible por la comunidad que lo crea, sirvió no solo como un mero marco artístico sobre el que desarrollar el mensaje principal de los promotores, sino también como un objetivo per se. En numerosas ocasiones, la representación del paisaje llevaba implícito el desarrollo de un significado que el espectador debía reconocer como una cuestión de identidad, como de reafirmación religiosa, de marco espacial, etc. Pero siempre el recuerdo del pasado o la configuración de una memoria colectiva jugó un papel destacado en el desarrollo de estos relatos perfectamente construidos y pensados. De este modo, como digo, son 7 intervinientes los que participaron. Y bueno, pues lógicamente para seguir un orden concreto empezaré por la primera de ellas. Fue Inmaculada Vivas Sainz, profesora contratada doctora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la que presentó una intervención titulada Paisaje y memoria cultural en la antigüedad, el arte egipcio y la imagen de la montaña sagrada. La profesora Vivas postulaba que la montaña ejerció un papel muy destacado en las concepciones religiosas egipcias y en particular en el caso de la zona de la antigua Tebas. Allí se convirtió en un lugar sagrado desde el periodo del Reino Medio, cuando se construye el templo funerario de Mentuhotep II en Deir al-Bahari, cerca del año 2000 a.C. aproximadamente. En torno a esta construcción monumental surgieron enterramientos privados coetáneos que revelaron la importancia de los altos funcionarios y personajes de la corte por ser enterrados en la misma montaña y participar en estos mismos festivales religiosos. Por lo tanto, esta intervención rastreó las primeras representaciones de esa montaña, atestiguadas en la pintura mural funeraria de las diferentes tumbas de Tebas, a partir del año 1500 aproximadamente, antes de Cristo, y significativamente no se trataba de imágenes, según ella considera, de este paisaje per se, sino que sirvieron de contexto para la representación de una tumba, con sus elementos claves como la pirámide, la puerta monumental o la estela. Estas escenas describieron una memoria cultural de los rituales funerarios que se practicaron durante estos siglos, pero que hasta la época de la 18ª dinastía no se integraron en el repertorio iconográfico de la decoración de tumbas. Por lo tanto, ella abordó, a través de un reducido número de restos y a través del propio artista, a partir de muy poquitos elementos realmente expresivos, este artista egipcio concibió y consiguió representar claramente la montaña sagrada, convirtiendo un paisaje cotidiano en una metáfora del paisaje sagrado. En segundo lugar, la profesora Alejandra Euskatescu Barrón, aquí presente, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, intervino con una comunicación nombrada Philosophy Locus, el jardín del intelectual en el ámbito privado romano, casos de estudio y dificultades de visualización. Por parte de la profesora Euskatescu abordó la cuestión del Heredium, jardín romano, emplazado en numerosas ocasiones o habitualmente en el peristilo de la Domus Romana. Entre tanto, este Heredium se fundió con una nueva tradición procedente de los jardines y parques públicos atenienses vinculados a los gimnasia y a las escuelas filosóficas griegas. A partir de numerosas fuentes escritas, citas literarias, ofrecieron multitud de matices para profundizar en el conocimiento de estos jardines del saber, entendido bien como espacio para el pensamiento y la reflexión, bien como el jardín adecuado para la inspiración poética, como el hortulus epicúreo como fuente del placer simple y natural o como escenario ideal donde desarrollar diálogos filosóficos.
Realmente evocar estos monumentos griegos mediante distintos recursos escenográficos y un apartado decorativo abundaba la alusión de estos filósofos y iuri illustri. Por lo tanto, ella considera que el jardín filosófico puede ser el lugar de la lectura, de la declamación, la enseñanza y el diálogo filosófico. Todo ello, como digo, materializado a través de un ornato, una decoración de carácter privado, que en numerosas ocasiones tiene como principal protagonista estas hermas del genius, de personajes ilustres de la historia y de la literatura romana. Por lo tanto, en conclusión, ella consideraba que estos espacios privados recreaban la idea de jardín como espacio ideal para la reflexión intelectual. Bien, en tercer lugar, fue el turno de Nicolás Menéndez González. En este caso no es profesor, sino conservador de la máxima autoridad de patrimonio del Estado Federal Alemán de Renania del Norte-Westfalia. Él intervino con una comunicación titulada Paisaje urbano como escenario hagiográfico, la leyenda de Santa Úrsula y la imagen de la ciudad santa de Colonia. Él proponía que a partir de los diferentes relatos diferentes sobre la vida y martirio de la santa y las 11.000 vírgenes, se fueron construyendo diferentes discursos visuales en los cuales la ciudad de Colonia tuvo un importantísimo papel como lugar del martirio de la santa. A partir de este tipo de relatos de carácter religioso, hubo una importantísima producción artística, toda ella centrada precisamente en este tipo de relato con el objetivo de generar una pequeña identidad religiosa dentro del propio espacio urbano. Se generaron diferentes ciclos pictóricos en torno a estos sucesos, en los cuales la ciudad de Colonia siempre estaba presente, o a menudo estaba presente precisamente como escenario de este relato hagiográfico. Realmente se trataba de una anacronía, pero era un recurso funcional y realmente así lo fue, muy útil para precisamente vincular estos hechos históricos, esta cuestión de fe religiosa precisamente con los habitantes de la ciudad alemana al final de la Edad Media. Además, analizará el despliegue y la escenificación de estos conjuntos en las prácticas paralitúrgicas de las respectivas instituciones de procedencia, es decir, no solamente se centraba en este tipo de desarrollo pictórico, sino también de todo el aparataje, de toda la obra suntuaria que acompañaba en la celebración de estas festividades religiosas. El siguiente en intervenir fue la profesora Olga Pérez Monzón, profesora titular de arte en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Su intervención, titulada Paisajes y retratos arquitectónicos en el tardogótico hispánico, partía del principio de verosimilitud característico del periodo tardogótico, que buscaba perennizar no solamente tiene un interés fisionómico por la búsqueda de esta verosimilitud con los representados, sino también por perennizar escenografías ceremoniales y por tanto también la ciudad monumental. A partir de este sentido, los diferentes artistas propusieron, a partir de una convergencia de amplia variabilidad, diferentes modos de representar la ciudad, algunos con mayor o menor grado de verosimilitud. Tanto es así que ella propuso, a través de una larga, recuperó mejor dicho, el concepto de retrato arquitectónico, con el objetivo de estudiar qué se representaban en este tipo de obras, cómo se representaba y por qué el uso veraz de las ciudades de la Baja Edad Media, centradas en Castilla, se expandió ese tipo de uso. La siguiente intervención estuvo a cargo de Francesc Granell Sales, investigador postdoctoral Margarita Sales en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, con una intervención titulada Huellas de la Victoria, el recuerdo de la conquista en el paisaje urbano de Valencia 1500-1550. Partiendo del hecho de la conquista de Valencia en 1238, a lo largo de los siguientes siglos y coincidiendo anualmente con el Día de San Dionisio, se fueron gestando una serie de relatos a partir de una serie de crónicas promovidas tanto por la Iglesia como por el poder político, en las cuales se iban relacionando diferentes acontecimientos de esta conquista con algunos de los lugares y monumentos representativos de la ciudad de Valencia.
La investigación de Francesc gravitaba en torno a dos objetivos: identificar esos edificios y espacios relacionados con la conquista y determinar qué intenciones subyacían dentro de este tipo de relatos. Un papel fundamental en este sentido tuvieron los predicadores dentro de los sermones de la conquista, como digo, como propone él, mejor dicho, dentro de estas festividades de San Dionisio, y finalmente concluyó que, independientemente de la veracidad realmente de estos relatos, si fueran más o menos históricos o enclavados en las fuentes o no, lo fundamental no era la relevancia, esa verosimilitud histórica, sino la construcción precisamente de ese relato con el objetivo de construir un ideario, una cultura visual en la que los habitantes de Valencia en ese momento reconocieran en esos espacios urbanos esos hechos que se sucedieron. La penúltima intervención de esta mesa, dedicada al Monte Olivete de Salamanca, una reliquia espacial de San Vicente Ferrer, estuvo a cargo del profesor asociado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, Juan Pablo Rojas Bustamante, y él propuso un discurso en torno a la cuestión de la cesión por parte de los Reyes Católicos de un solar en el que San Vicente Ferrer, durante su paso por la ciudad de Salamanca, digamos que obró un milagro a partir de un hecho de resurrección, ocurrido en 1412. A partir de esta cuestión y, según él proponía, unos intereses por parte de los dominicos de San Esteban de Salamanca, consiguieron que, como digo, los Reyes Católicos obtuvieran ese solar, pero no solamente basándose precisamente en una cuestión religiosa de ese hecho, y por lo tanto ese espacio se transformó en una reliquia realmente espacial, según propone el profesor Rojas. Por lo tanto, este montículo, este Monte Olivete, se convirtió en un espacio de memoria como parte constituyente de este conjunto conventual mendicante, y de este modo, en este espacio, se quedó intrínsecamente ligado simbólica y geográficamente dentro del espacio no solamente conventual, sino también dentro del espacio representativo de la ciudad de Salamanca, puesto que gobernaba bastante la cuestión del paisaje, y además del propio convento dominico se podía percibir perfectamente, se podía ver la catedral de la propia urbe. Y por último, haré referencia a la intervención de Jesús López Ortega, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, que propuso una interesante visión acerca de la imagen de Madrid de las pinturas para tapices de la segunda mitad del siglo XVIII. Él propuso que a partir del siglo de finales, el tercer cuarto del siglo XVIII, se produjo una renovación iconográfica en favor de un abandono del tradicional modelo costumbrista de origen centroeuropeo y a favor de soluciones regeneradoras que desembocarán en la erección de un género genuinamente español. En este sentido, el paisaje desarrollado a partir de esta Real Fábrica de Tapices pues configuró la imagen de Madrid a partir no solamente de estos personajes realmente que poblaban las calles, estos pequeños grupos arquetípicos, sino también integraba precisamente todos los monumentos más representativos de la propia villa. Así, de este modo, José de Castillo, Ramón Valleu o Francisco de Goya fueron algunos de los artistas que trató y ofrecieron su particular visión de esta villa. Fundamentalmente, él consideró que el análisis de estas imágenes revelaba hasta qué punto estos intérpretes se ajustaron a la realidad que les rodeaba. En definitiva, estos 7 investigadores abordaron, gracias a su profundo y multifocal punto de vista, el Congreso desarrolló un aspecto esencial acerca de la función del paisaje en la historia del arte, no solo como elemento esencial para la construcción de relatos, identidades y, en general, de la memoria colectiva de los pueblos desde la más alta antigüedad hasta nuestros días. Y doy paso al resto de mis compañeros. Buenos días y gracias por su asistencia. Voy a hablar yo de la que fue la sesión primero B, que tuvimos 3 intervenciones. Como decía, de 3 universidades distintas, de la Autónoma aquí en Madrid, de la Universidad de Santiago y de la Universidad del País Vasco, también de diferentes grados en su formación académica, pero nos trajeron tres ponencias muy interesantes
acerca de la memoria del territorio y de cómo se encuentran o cómo se interpretan como paisajes algunas de las pinturas que pueden decorar la arquitectura, en uno de los casos, en otro fue exclusivamente ya la pintura del siglo XVII de paisaje con figura, y la tercera nos habló de las diferentes pinturas y esculturas en forma de relieve que contenían paisaje en la Catedral de Lugo. Empiezo con el primero, Gorga López de Muniain, licenciada en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco y profesor tutor de la UNED en el Centro Asociado de Vitoria-Gasteiz, que nos mostró diferentes ejemplos de algo muy curioso, unas pinturas rojas sobre fondos muy claros, tanto en exteriores como en muros interiores de algunas de las iglesias. Nos enseñó cómo había esa decoración que resaltaba mucho y se había conservado bastante bien desde más o menos el siglo XII en algunas de las iglesias en adelante, cómo las había de tipo geométrico, como en las iglesias de San Román de Astúlez, de San Vicente Mártir de Trocóniz o de Juan Bautista de Obécuri, y otras figurativas, donde pasamos desde las estrellas de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tuesta hasta una serie de imágenes humanas y animales, como en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Alaiza, que decoraban el ábside y el presbiterio. Llegó a conclusiones muy interesantes, como que son imágenes de la naturaleza, pero que no deben interpretarse como asuntos de iconografía religiosa al uso, es decir, no son escenas bíblicas ni geográficas de santos, sino que deben de ponerse en relación con la creación del paisaje funerario. En este caso, estudió más profundamente el de San Martín de Arbulo y demostró cómo estaban asociadas a espacios de carácter funerario. Había estrellas, animales y cruces, en las que creó también comparaciones con esos mismos elementos aparecidos en otros soportes y en otros elementos, y llegó a la conclusión de que son propios del enterramiento, y se explicaba por qué estas iglesias, en su origen fundacional, eran capillas familiares con esa función de dar cobijo al difunto en un lugar sacro. En la siguiente ponencia, Marcos Calles Leombao, que se doctoró por la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente es director del Museo Diocesano Catedralicio de Lugo y técnico del Archivo de la Catedral de Lugo, nos habló hizo una investigación inédita con el título Orbis Terrarum Liturgia, las representaciones de paisajes en la Catedral de Lugo durante los siglos XVI al XIX, donde acometió el estudio en profundidad de las representaciones de los diferentes paisajes que atesora la Catedral de Lugo desde el siglo XVI al siglo XIX, en distintos soportes, en madera, en pintura y también en diferentes localizaciones del templo y del museo. Comenzó por el retablo de la Capilla Mayor, que hoy está en los dos frentes de los testeros del transepto, que es una obra de Cornielles de Holanda del siglo XVI. Prosiguió con la serie pictórica de Marcos de Torres sobre el patriarca José, donde hay un juego de planos superpuestos que incluyen paisajes de zonas como Egipto, Siquem o el Valle de Hebrón, en donde nos puso imágenes de los verdaderos paisajes geográficos y pudo compararlos y ver que realmente estaban inspirados en esos paisajes verdaderos, para configurar un destacado ejemplo del uso del paisaje en toda esa catedral de Lugo dentro del dominio de la estética manierista del siglo XVI. Con el siglo XVII llega el dominio del estilo barroco y ahí destacaba a Francisco de Moure y a Domingo de Andrade. Del primero, de Francisco de Moure, nos enseñaba imágenes del coro de madera de nogal, que incluye representaciones de docenas de santos, algunos de ellos con paisajes que evocan la naturaleza que se vinculaba a las vidas de esos santos. También destacó el paisaje de la escena de Moisés y Coré en la entrada de la sacristía mayor. El barroco termina brillando con fuerza en la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, de Casas Novoa, en la primera mitad del siglo XVIII, donde hay decenas de imágenes que se distribuyen por la capilla y que evocan los atributos de la Virgen María utilizando representaciones paisajísticas. Y entre las últimas piezas encontramos un singular paisaje vinculado a la vida del patrón de Lugo, San Froilán, referente a su etapa en Valdorria, en León, y ahí incluía la ermita de San Froilán, la montaña de Curueño o la propia villa, todo ello honorando un retablo que diseñó Manuel de Luaces a finales del siglo XVIII.
Por último, en este trabajo inédito incluyó también los paisajes de los maestros del siglo XIX, que los idearon especialmente para ese templo, y como ejemplo destacó a Plácido Fernández Arosa y sus cuadros de Santa María Magdalena y San Pedro, donde el uso del paisaje refuerza la imagen de culto que enmarca. Y por último nos habló Jorge Oliaga Vázquez, de la Universidad de Alcalá, donde se graduó y ha hecho un máster, y aquí abordaba o presentó una hipótesis de trabajo con una ponencia titulada Paisajes con historias, el desarrollo del género paisajístico en las series narrativas de la pintura española en el siglo XVII, y esa hipótesis era cómo se desarrollaba el género del paisaje en la pintura española del siglo XVII gracias a la producción de series con temática relativa al Antiguo Testamento. Jorge Oliaga recordaba a Antonio Palomino en su Museo Pictórico y Escala Óptica, donde clasificaba en 1715 dos modos distintos de pintar los países, es decir, los paisajes, unos en que la historia se sujeta al país, otros en que el país se sujeta a la historia. Y propone con esta investigación establecer dos ejes temáticos en torno a los que trabajar. Por un lado, responder al porqué de la elección de la temática veterotestamentaria para desarrollar el género paisajístico, aún todavía algo denostado durante el siglo XVII, y por otro, identificar un conjunto de ejemplos que pudieran refutar esta hipótesis, entre los que encuentran muy adecuados las series narrativas de Murillo y de Antonio del Castillo, así como la producción pictórica de Pedro Orrente, muy influido por los basanos sobresalientes en este género. Oliaga demuestra además que el formato alargado de los soportes incentivaba la inclusión de elementos ambientales, como flores y animales, así como escenas de espacios destinados a la sociabilidad. Todo ello en sintonía con las nuevas modas naturalistas flamenca e italiana que irrumpieron en España en el siglo XVII. Analizó también cómo estos cuadros eran identificados en los inventarios como países de y se añadía a continuación el nombre del personaje principal que lo poblaba, por ejemplo, Sansón o Jacob, enfatizando el valor paisajístico de la representación sobre el tema veterotestamentario, cosa que no pasaba en las escenas en que los protagonistas pertenecían al Nuevo Testamento. Así, Jorge Oliaga presenta un discurso sólido sobre la vinculación del paisaje y la capacidad narrativa de los pintores españoles, donde además resultaba esencial poner en valor el caudal literario, narrativo y escenográfico que estos manejaron para componer pinturas con elementos provenientes del realismo cotidiano, los cuales a su vez pertenecieron a la memoria colectiva de los espectadores y muy especialmente de los comitentes privados. Gracias. Muy bien. Bueno, pues efectivamente Maite y yo nos habíamos, hemos distribuido, ¿no?, esa mesa que ya ha empezado a exponer, ¿no?, con esas tres primeras charlas en torno a las memorias del territorio, que del modo en el que ella lo ha abordado, pues bueno, va a dar paso a continuación a otra nueva sesión en la que nos vamos a encontrar más en continente americano para al final volver sobre España y conforme a una tríada de estudios que en sí eran muy diferentes entre ellos, pero que han planteado en su desarrollo diferentes maneras de abordar la cuestión del territorio a través de diferentes procesos de asimilación. En primer lugar, tuvimos la intervención de Guadalupe Romero Sánchez, de la Universidad de Almería, que hablaba en nombre de un grupo de tres compañeras, la propia Guadalupe, Gloria Espinosa Espínola y Eva Cubia, que entre las universidades de Granada y Almería pues, tienen un proyecto de investigación que ha dado como resultado la comunicación, que han ofrecido de título a vista de ojos, mapas y planos para el conocimiento del territorio, el paisaje y el urbanismo de los pueblos indios neogranadinos, espacios de memoria. Por lo tanto, se aborda la cuestión de la reorganización del territorio de una manera directa en un contexto determinado, que es el de la ocupación territorial del Virreinato de Nueva Granada a raíz de la instalación allí en el siglo VI, en la actual Colombia, de la Audiencia de Santa Fe, donde la conformación de los pueblos de indios dio pie a numerosísimas inspecciones por parte de los oidores, que bien elaborando la reorganización de este territorio o bien mediando procesos judiciales motivados pues, por oidores o por los propios caciques indígenas, elaboraban estos oidores pues, unos informes a los que la documentación se refiere precisamente con ese nombre de vista de ojos,
consistente en la realización de una descripción narrada más o menos detallada de los espacios a ocupar o que iban a ocupar o que habían ocupado dichos pueblos, así como marcar, en esencia, sus límites territoriales. Y esto, y aquí es donde se ha centrado el objetivo, ¿no?, de esta comunicación, ello podía acompañarse de planos a mano alzada, por lo general, que daban cuenta de los elementos a destacar y de los detalles geográficos más relevantes, una visión del paisaje que es, si queremos, más administrativa que obviamente artística, ¿no?, en su planteamiento. El interés de la intervención, insisto, recayó sobre estos planos y cómo la esencialidad de su planteamiento era esencial en el registro de este territorio, ya que pretendían dejar clara su división y limitación y el inventariar los elementos de interés dentro de él, casi como estableciendo un catálogo o un inventario, marcando los elementos característicos de dicho terreno y los enclaves poblacionales ya existentes o bien en proyección, señalados mediante curiosos ejemplos, en ocasiones simplemente a través de las iglesias de evangelización, que en su esencialidad representativa incluso podían evocar algunas peculiaridades arquitectónicas, ¿no?, de estos edificios que representaban. Unas escenas realizadas además por personas de mayor o menor pericia, en su mayor parte, insisto, a mano alzada y sin atender a lo que denominaríamos pues ningún tipo de calidad artística, si bien en su ejecución podían participar artistas de formación, como en el caso se nos expuso pues, un plano de la Sábana de Bogotá realizado en 1614 por Juan de Aguilar Redón, que nos consta que fue pintor de imaginería. Toda una documentación que además las autoras insistían que no está exenta de intereses particulares, por lo que da pie a una obligada reflexión el estudio, ¿no?, de estos documentos en torno al grado de fiabilidad de unas pruebas que después de todo pues nos sirven, ¿no?, como recordatorio de un territorio que claro, que ya ha sido modificado por el paso del tiempo y en este sentido también tiene ese poder de evocación del pasado y de ventana hacia el pasado. En este planteamiento y en esta manera de plasmar el territorio vamos a cambiar con la segunda de las intervenciones de ámbito, en este caso a través de Sheila Arroyo Rodríguez Peral, que es doctoranda en este momento de la Universidad de Castilla-La Mancha y que nos llevó a la primera mitad del siglo XIX y en concreto nos colocó en el mundo de la ilustración científica y de una observación mucho más minuciosa del mundo natural y más en concreto de la fauna ornitológica de los Estados Unidos mediante un estudio de las meticulosas ilustraciones de John James Audubon, un pintor de origen, podríamos decir, francés colonial, pero que bueno, va a registrar con múltiples ilustraciones, ¿no?, el mundo ornitológico, las aves, los pájaros de los Estados Unidos. El afán descriptivo de este artista, la minuciosidad, ¿no?, con la que pretende plasmar todas las peculiaridades de estas aves, el análisis, nos va a llevar también a un interés por desarrollar precisamente el hábitat en el que se daba la vida de las diferentes especies de aves, lo que propició también que, en los casos oportunos, en los fondos de esta ilustración también apareciesen vistas de ciudades como Charleston en algunas de ellas, o incluso de diferentes paisajes propios de un territorio que empieza de un territorio que muestra una actividad humana y una actividad industrial en un momento clave, ¿no?, en un momento en el que se está desarrollando, ¿no?, una revolución industrial verdadera en los Estados Unidos y que iban a influir, ¿no?, en el completo cambio, ¿no?, de estos paisajes, de estos hábitats que por lo tanto sirven también como testimonio, ¿no?, de aquello que se ha perdido y en concreto varias de las aves ilustradas por Audubon pues al final también han desaparecido y bueno, la obra dejaría constancia de ello. Se enfatizó también en la labor de difusión de este autor que se plasmaría en una publicación que es The Birds of America, donde se estableció un vínculo quizá también con la cultura, y en esto insistió también la ponente, entre la cultura y la sociedad del momento, creando nuevos tipos de relación con la naturaleza, como puede ser la práctica del birdwatching,
de lotear pájaros, que alcanzó también una dimensión turística, ¿no? Pues de una serie de personas interesadas, ¿no? Por ir a buscar todas estas especies que nos ofrecían las ilustraciones de Audubon. La última intervención quizás sirve un poco de conexión entre, o cierra esta sesión que, como hemos dicho, se denominó las Memorias del Territorio, y enlazaba ya, si acaso, con la siguiente en torno a hacer presentes los paisajes del pasado, puesto que, en este caso, a través de Paula Fallos Pérez, que bueno, ha estudiado en España, pero la tesis doctoral la realizó en la Universidad de Cambridge precisamente en torno a los caprichos de Goya, y en la actualidad está emparentada con el Departamento de Historia del Arte de la Complutense a través de un contrato Margarita Salas con el grupo de investigación Suma, pues nos vuelve a llevar un poco a los paisajes de Goya. De hecho, la intervención se llamaba Paisajes de Goya, una visión moderna. Con ello volvemos a un tema, ¿no?, que ya había sido tratado anteriormente por Jesús López en nuestra misma mesa, y en este sentido pues habría que marcar, ¿no?, un recorrido no tanto a través del territorio, sino de la manera de abordar el paisaje dentro de la propia producción de Goya, dentro de la cual pues bueno, Paula Fallos Pérez es experta, y aquí pues bueno, nos ofrece una visión panorámica, ¿no?, de los avances a través de una serie de casos de estudio, sobre todo centrándonos en un principio en la estancia de Goya en Italia, ¿no?, con esos paisajes mucho más del gusto de un barroco final, con esas influencias de Corrado y Giaquinto, para posteriormente, con su regreso a España y su introducción en los circuitos regios, pues alternar entre el neoclasicismo amable, tal y como se definió en la conferencia, que caracterizaba los fondos paisajísticos de sus primeros cartones para tapices, los de gusto más realista, y un espíritu también prerromántico que asomen algunos de sus retratos, para luego ya convertir al paisaje, ¿no?, en un instrumento y en una herramienta, ¿no?, a través de la cual dar resonancia a todas las preocupaciones y denuncias sociales de un Goya cada vez más preocupado, ¿no?, por la sociedad de su época, como se dan prueba pues sus series de grabados. El punto final de esta comunicación nos situó ante las pinturas negras, donde se planteó la posibilidad de que Goya hubiera elaborado estas pinturas al modo de pintura rupestre, ¿no?, una afirmación que además dio pie posteriormente a un debate, ¿no?, con la profesora Cabañas sobre el valor, ¿no?, de estas pinturas, que pudieran tener quizá un cierto valor apotropaico, en el que dichas pinturas pudieran exorcizar o tratar de relativizar o de ahuyentar los propios miedos y las obsesiones de Francisco de Goya. Una vez acabada esta sesión, pasaríamos a la siguiente, que es haciendo presentes los paisajes del pasado, donde de nuevo pues bueno, devuelvo la palabra a la profesora Cruz Llavar para que siga con la exposición. Pues tuve el honor de moderar esta mesa en que pues, tuvimos 4 grandes profesores de universidad. Comenzó Santiago Arroyo de la Universidad de la Complutense, luego Juan Carlos Oliver de la Universidad de Baleares, José Javier Azanza de la Universidad de Navarra, e Iván Moure de la Universidad de Santiago. Aquí en esta mesa hablamos efectivamente de haciendo presentes los paisajes del pasado, todos ellos muy variados, pero que se centraban en la imagen del paisaje representado. Santiago Arroyo, en su ponencia titulada Natura Potentior Ars, Tiziano como fuerza de la naturaleza, explicaba cómo este lema o moto, Natura Potentior Ars, que sobrevuela por encima de la impresa de Tiziano Vecelio, recogida en las imprese di diversi principi, duchi, signori ed altri personaggi e uomini letterati illustri, publicadas en Venecia en 1562 por el grabador Giovanni Battista Pittoni, da sentido a la imagen que tiene debajo, que pretende convencernos de que el arte puede superar a la naturaleza y corregirla. Para ello, nos decía que Tiziano, Pittoni se valen de una creencia de cuño clásico
ya presente en las Metamorfosis de Ovidio y en la Historia Natural de Plinio el Viejo, y rescatada por la literatura emblemática renacentista, según la cual las osas parían a sus crías como una masa informe que después iban dándoles un aspecto definitivo con lengüetazos muy maternales, en un ejercicio realmente de corrección y superación de lo creado de forma natural. Nos indicaba de este modo que también Tiziano, con su pincel y su arte, era capaz de aventajar a la naturaleza, y nos demuestra cómo el pintor, con sus profundas preocupaciones por la creación artística y por la manera de entender la pintura, dentro de la teoría artística de mediados del Cinquecento, reivindicaba que solo mediante el dominio del colorito se garantizaba la emulación plena de la naturaleza dentro del lienzo. Además, la impresa también insinúa una relación identitaria con el propio Tiziano, que precisamente se identificaría con un animal característico del entorno montañés de los mismos Dolomitas en los que se había criado. A tal realidad parece remitir el paisaje que sirve de fondo a la osa y que asimismo recuerda a los fondos de muchas de las pinturas del pintor, y que daría pie a afirmar la predisposición natural que desde niño habría tenido hacia la pintura, pues como recuerda su biógrafo Ludovico Dolce, en el Diálogo de la pintura de 1557, se sabe claramente que la naturaleza lo hizo pintor. En la siguiente ponencia, Juan Carlos Oliver, de la Universidad de las Islas Baleares, nos presentó una ponencia muy interesante titulada Paisaje óptico o tradición descriptiva, alternativas a las interpretaciones de la vista de Delft de Karel Fabritius, que se inscribe perfectamente en su línea de trabajo, que son las relaciones entre arte, representación del paisaje e instrumentación óptica, prefotografía e historia de la perspectiva, así como la propia historia de la fotografía y sus relaciones metodológicas en el ámbito de la creación artística. En esta obra tan conocida y no por menos interesante del pintor holandés, Juan Carlos Oliver se pregunta, como tesis de su artículo, si Fabritius usó instrumentos ópticos para reproducir este paisaje con sus aparentes abombamientos. Es una pregunta que se han hecho muchos. ¿Utilizó, como otros autores, lentes ópticas, una cámara oscura, etcétera, para conseguir plasmar una imagen aparentemente distorsionada? Pues con un trabajo de campo, nuestro ponente estudió el terreno actual y, con estudios científicos profundos de la consecuencia del uso de posibles aparatos ópticos para plasmar esta visión bidimensional en el cuadro, nos sorprende con su demostración de que la reproducción del paisaje en esa intersección de calles con su aparente curva y el edificio religioso, así como la tienda del músico en primer plano, con los instrumentos musicales en perspectiva rompiendo el plano del espectador, están tomados desde la realidad y se plasman sin uso alguno de instrumentos ópticos. Amplía así un aspecto esencial al estudiar el cuadro, que resultaba hasta ahora mismo una incógnita no resuelta. La tercera ponencia nos la presentó José Javier Azanza, muy cosmopolita en su contenido, porque nos habló de las huellas del paisaje velazqueño, Villa Medici como ejercicio de copia en el Museo del Prado. Nos recordaba que en 1899, en que se conmemoraba el tercer centenario del nacimiento de Velázquez, Manuel Mesonero Romanos, en su estudio de Velázquez fuera del Prado, calificaba al pintor sevillano como el primer paisajista español. Al hilo de ello, Azanza aborda una investigación muy amplia, que tendrá muchos frutos en publicaciones, pero lo hace sobre el más de un centenar de copias de los dos conocidos paisajes romanos de Velázquez, realizados desde las últimas décadas del siglo XIX en el Museo del Prado, que quedan consignados en los libros de registro de la propia institución y que ha ido estudiando y analizando de forma también estadística. Así hace un exhaustivo estudio sobre los pintores, con nombres, fechas en que realizaron las copias, los tamaños y las razones que llevaron a hacerlas. Nos proporcionó datos muy interesantes y desconocidos sobre este asunto, clasificando a los autores de las copias en tres categorías: en copistas profesionales, en alumnos que se ejercitan en la copia del paisaje como parte de su aprendizaje, y en copistas cuyo estudio de la técnica del impresionismo les llevaba a practicarlo materialmente mediante la reproducción de estas dos pequeñas obras de Velázquez. Todo ello lo va a desarrollar con profundidad en la publicación de aquí del CEA, en los que nos aportará noticias y estudios absolutamente inéditos
sobre los realizadores de las copias, posibles destinos, motivos que les llevaron a ello, y todo relacionado con las diversas corrientes de formación del alumno, de coleccionismo y de la propia evolución de la puesta en valor del paisaje o de los estilos pictóricos. Y por último, Iván Moure Pazos, profesor de Historia del Arte también de la Universidad de Santiago de Compostela, nos hablaba en la ponencia titulada Vanitas paisajísticas, itinerarios de lo ruinoso en la Sintra contemporánea, recordándonos cómo a lo largo de todo el siglo XIX y principios del XX la villa de Sintra ha ido tejiendo su paisaje natural y arquitectónico en base a criterios estéticos preferentemente foráneos, especialmente germanos e ingleses, y fuertemente vinculados a la idea de lo sublime, así como también de lo que se ha estandarizado como lo pintoresco. Dentro de este contexto estético, Iván Moure analiza cómo lo ruinoso se va a erigir como elemento protagonista de su particular configuración paisajística. Nos demuestra cómo los jardines de sus fastuosas quintas y palacios, el Palacio de Monserrate o el Palacio de Pena, entre otros muchos, introdujeron ruinas simuladas creadas ad hoc en la confección afectada de sus diseños. Es lo que denomina él itinerarios de lo ruinoso, vinculados al sentimiento romántico de lo efímero y melancólico, y que encendieron esa querencia sintrense por el gusto de la belleza ruinosa, por la vanitas paisajística. En base a esto, la ponencia analizó la ruina antrópica de la Sierra de Sintra, creada por arquitectos, por paisajistas y artistas, sin descuidar aquella otra igualmente importante, la ruina biótica, generada por el discurrir inevitable de la propia naturaleza, donde las ruinas arquitectónicas serán engullidas por el imparable avance de lo vegetal, como las maravillosas Quinta do Relollo o la Quinta das Camelias. Todo ello a fin de poner en valor lo ruinoso, elemento poco tratado y ensalzado en la literatura crítica sintrense, desarrollada esencialmente en portugués, en el asentamiento paisajístico de la Sintra contemporánea. El último tramo de presentación, las últimas 3 charlas que vamos a evocar, se dieron en el contexto precisamente de introducción a la sección de paisajes de la contemporaneidad, que también nos ha ilustrado también con sus conclusiones Pilar Cabañas. Son 3 conferencias que poco a poco nos van introduciendo en esa contemporaneidad y que tratan 2 temas de estudio diferentes entre sí, pero que en cierto modo también suponen una reflexión no solo en torno al paisaje en el ámbito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la cual se van a centrar las 2 primeras de las comunicaciones, y luego también a una visión global del territorio, ¿no?, de una geografía de la historia del arte marcada, ¿no?, por, bueno, con una lo diré, se me acaba, disculpadme, los problemas técnicos. Con una geografía de la historia del arte, no a través de un estudio de qué es lo que está pasando con el momentito, vamos a ver si lo conseguimos. ¿Sí? ¿Están aquí? No, este es el de... No. No sé. Sí, da igual. Bueno, ya está. Da igual. Sí, si no, al final nos vamos a acabar liando. A través de bueno, el Consejo Internacional de Historia del Arte. Los 2 primeros casos de estudio, insisto, se centran, ¿no?, en el valor que el paisaje ha podido tener en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la formación tanto de sus alumnos como posteriormente en el impacto en sus académicos a lo largo, pues, de sus más de 250 años de historia, desde mediados del siglo XVIII hasta... Lo estoy arreglando cada vez más. Hasta principios hasta la estricta contemporaneidad. La primera de estas charlas, titulada Evocación y memoria del paisaje en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en un ámbito cronológico entre 1752 y 1833, corría a cargo de nuestra compañera Maite Cruz Llavar, profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense, que además evaluó este impacto del paisaje en las obras, pues, de los aspirantes a académicos y los aspirantes a obtener las pensiones de Roma, etcétera, etcétera, precisamente con un tema que ya conoce perfectamente a través de las pruebas de pensado, de esas pruebas que se realizaban, ¿no?, con vistas, ¿no?, a un posterior desarrollo en un ámbito siempre de concurso. La cuestión, en este sentido,
o el impacto que el paisaje va a tener en estas pruebas de pensado va a ser, como concluyó la propia Maite, pues un poco desoladora, ¿no? Bueno, aparte de que en realidad, bueno, ya lo abordó en un principio desde el campo de la escultura y de los bocetos escultóricos, pero también podemos traspasarlo a la práctica pictórica, a la práctica del dibujo, y ahí nos encontramos pues que de las pruebas de pensado que se han conservado, no sé si son 152, un número preciso, ¿no?, que conservan algún retazo, ¿no?, de esta decoración paisajística, y en este sentido pues esa cuestión paisajística además no tiene un desarrollo que a nosotros nos pudiera resultar no satisfactorio de una manera de afrontar el paisaje de una manera plenamente artística. La conclusión que se nos ofreció en este sentido es que quizás se pueda deber, ¿no?, a una desconexión entre el paisaje, ¿no?, y los valores de la Ilustración y sus ideales centrados principalmente en el interés por el hombre y también, ¿no?, en la propia función de la academia, que suponía una glorificación de la monarquía, que hacían, ¿no?, que en esta educación o en estas pruebas se primase el componente ético precisamente sobre el estético. Y de una manera casi orgánica podríamos pues, hacer una reflexión, ¿no?, de entre ese desinterés por la pintura de paisaje con lo que va a suceder ya en la segunda mitad del siglo XIX y acercándose a la contemporaneidad en los diferentes discursos de los artistas que van a ser miembro de la academia, y una cuestión de la que se ocuparon precisamente Rosa María Recio y Olivia Nieto, ambas pertenecientes al Departamento de Exposiciones Temporales de la propia Real Academia de San Fernando, y ellas ahondaron en la cuestión del paisaje y del valor del paisaje a través de los discursos de estos pintores que entraban a formar parte de la Real Academia, señalando casi como una especie de vínculo con la parte anterior, como en 1848 el pintor Fernando Ferrand reivindicaba la importancia de este género paisajístico, perjudicado, según él, por la falta de estudio de la naturaleza, desdeñada en gran parte por los grandes maestros. Este discurso, además, tuvo su continuidad unos años después, 12 años después, en 1860, a través del de Carlos de Haes, que precisamente fue catedrático del paisaje en la propia academia y que además incidió en este discurso en la necesidad de salir a pintar los paisajes del natural, a salir de la academia para realizarlo. Y así, con citas a numerosos artistas, podemos asistir a los diferentes intereses que también a lo largo del siglo XIX y llegando pues, prácticamente hasta ayer, pues han mostrado estos discursos, ¿no?, por el paisaje, como pueden ser el deseo de entender la naturaleza en un sentido profundo, el deseo de adquirir la habilidad para representarla y en ese sentido la emulación y el querer superar la naturaleza a través del arte, pasando también por un interés de la abstracción que, según Vaquero Palacios, pues habría provenido precisamente desde este género, el paisajístico, y llegando también en tiempos recientes, pues bueno, también a hacer una reivindicación de lo feo y de lo marginal, ¿no?, en consonancia pues con las propias corrientes artísticas y los propios intereses artísticos que se desarrollan en paralelo a los debates artísticos y teóricos actuales, ¿no? La última intervención, insisto, nos sitúa ante una geografía de la historia del arte, ante un territorio, ¿no?, que nos tiene que hacer también reflexionar sobre la propia disciplina y sobre sus propios límites, muchas veces impuestos de manera inconsciente o desde luego impuestos sin una solución, sin una proyección de solución clara. En este caso tendríamos la intervención de Patricia García Motón González, que incide en esa línea temática que en el programa quisimos llamar, ¿no?, como los territorios y las miradas de la historia del arte en cuanto a disciplina, y lo hacía con esta comunicación de título Las hijas de Occidente, el CIA hacia la descolonización cultural 1971-1989, donde ahonda en la historia del Comité Internacional de Historia del Arte y evalúa su extensión geográfica en referencia a los países miembros integrantes y a los temas tratados en tiempos de la Guerra Fría. Un proceso para nada sencillo, esta asimilación también de
de países miembros que quedasen fuera de ese canon occidental, ¿no?, de las bellas artes, en un proceso nada sencillo, a pesar de estar auspiciado por la UNESCO y por el CIPS en su deseo, ¿no?, de apertura tras la descolonización que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial. Las conclusiones, bueno, el punto de partida es que a mediados del siglo XX todos los miembros del CIA eran blancos y occidentales y ajenos al diálogo intercultural, y cómo, a pesar de las promesas y de las intenciones que se van a ir vertiendo a partir de este momento en el seno del CIA, pues nos vamos a encontrar con una situación que apenas va a cambiar a lo largo de los años 70 y 80, en los sucesivos congresos, como en el de Granada en el 73 o el de Viena en el 83, con una realidad que se va a plantear como prácticamente inamovible y que, de hecho, pues a día de hoy también reflexionaba, ¿no?, Patricia, cómo esto también tiene un impacto, ¿no?, cuando vamos a la página web del CIA y vemos los países miembros, pues nos encontramos que de esos 40 países miembros, solo 5 son de Latinoamérica, 2 son africanos y 3 asiáticos, constituyendo, por lo tanto, un porcentaje evidentemente modesto, ¿no?, de la presencia de países no ajenos al canon. Un caso que, además, la propia Patricia llevaba a reflexionar, ¿no?, que por qué no había pasado lo mismo pues con otra institución que era la Asociación Internacional de Críticos de Arte, donde hay una mayor variedad de representación. En conclusión, estas serían las aportaciones que se han presentado en el contexto de la Mesa 1 del CEAR, dedicada precisamente al paisaje y a la memoria, como vemos, abordada desde múltiples puntos de vista. Y para concluir, pues bueno, en nombre de mis compañeros y de los presidentes de mesa también, a los que agradezco también pues la ayuda y, por supuesto, todo el trabajo realizado, pues queríamos también transmitir nuestro agradecimiento, ¿no?, al Museo Arqueológico que nos acoge hoy, a la propia dirección del CEA y, bueno, sobre todo a los asistentes y a los ponentes que, con su sabiduría, pues bueno, han contribuido a enriquecer de manera ejemplar, ¿no?, una mesa que creo que ha sido lo suficientemente variada e interesante en sus planteamientos como para poder decir que ha sido un éxito en su planteamiento. Muchas gracias.